así ya nos queda. Muy bien. Entonces, todo lo que tiene que ver con porcentajes, proporcionalidad y tasas tiene que ver con buscar alguna referencia que nos permita dimensionar los datos de manera objetiva, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cómo se relacionan estos conceptos. Por un lado, estos son aplicaciones, digamos, del conjunto de los números reales, de toda esa parte que nosotros vimos en la unidad 1, y tiene que ver con esto de cómo la matemática permite modelar, digamos, situaciones de la vida real, ¿no? O de la vida cotidiana. Modelar implica poder buscar alguna, digamos, algún elemento dentro de la matemática que nos permita visualizar de mejor manera algunas situaciones que son más complejas dentro de nuestra cotidianeidad. Y como les decía, dentro de lo que tiene que ver con la seguridad pública, nos va a permitir interpretar datos cuantitativos, poder realizar comparaciones y fundamentar incluso no solo la planificación de recursos, sino también la toma de decisiones en relación a esa planificación que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta unidad es determinar em, cómo se usan, ¿no? Las razones, las proporciones dentro de lo que tiene que ver con la seguridad pública y trabajar en particular con estos conceptos. El primer concepto que nosotros vamos a trabajar es el concepto de razón y proporción. Nosotros vimos la clase anterior y también vimos en la unidad 1 lo que tenía que ver con el uso de las fracciones. Entonces, para poder trabajar en estos conceptos, necesitamos recuperar un poquito ese trabajo que hicimos con las fracciones, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a empezar a decir qué es una razón. Una razón básicamente es la comparación entre dos cantidades que se miden a partir del cociente de esos dos valores, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las razones, nosotros tenemos dos elementos. Por un lado, tenemos lo que sería parte del numerador, es lo que nosotros llamamos el antecedente, y lo que sería, digamos, el denominador, o a partir de quién estamos haciendo esa valoración, sería el consecuente, ¿no? ¿Por qué en realidad usamos las razones? Porque muchas veces nos permiten, como les decía, tener una visión mejor de los datos, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, bueno, tenemos 320 robos en una ciudad de 80.000 habitantes, ¿es poco o mucho? Por ahí verlo de esta manera no nos permite identificarlo de la misma forma que decir, bueno, tenemos un robo cada 250 habitantes. O esta misma relación se hace de qué cantidad de efectivos tenemos según una cierta cantidad de habitantes, ¿no? O, por ejemplo, si estoy pensando en términos de los recursos humanos y digo, bueno, si tengo 225, digamos, personas que están trabajando y de esos 36 son agentes de ciberseguridad, digamos, este cociente a nosotros nos da, o la razón, digamos, son 36 de 225 y esto nos da a nosotros una idea de qué cantidad de personas, pero no en cantidad, sino en porcentaje, ¿no? Porque lo podemos obtener ahí, están especializadas en ciberseguridad, ¿no? Entonces, por ahí pensamos que un número aislado no nos va a aportar información suficiente, pero la razón nos da ese contexto para poder, digamos, identificar mejor, digamos, los datos y también tomar mejores decisiones a partir de ahí, ¿sí? Bueno, un poco lo que les decía recién, o sea, esto de la interpretación para todo lo que tiene que ver con la seguridad es muy importante porque nos permite hacer esas comparaciones, ¿no? O sea, saber si una ciudad es más segura o insegura no va a tener que ver con la cantidad de robos que hay en un lugar o en otro, sino en relación a esa cantidad de robos se dan de acuerdo a qué población tiene la ciudad. Entonces, uno necesita hacer una comparación que vaya más allá del número absoluto, ¿no? O sea, es como que yo le dijera, se sucedieron 320 robos en este barrio. ¿Es mucho o poco? Uno no puede saber eso, sino qué población tiene ese lugar, ¿no? O sea, si hablo de 300 robos en un lugar donde hay 1.000 personas, o hablo de 300 robos en un lugar donde hay 100.000 personas, obviamente que el número me da otro tipo de información, ¿no? Por otro lado, también esto nos permite crear indicadores, ¿sí? Esto que les decía recién, por ahí ver cómo la cobertura puede ser mejor en un lugar o en otro, o sea, cómo trabajar con esto de
la gestión de los recursos y a partir de eso, como les dije, también tomar decisiones operativas. Nosotros acá lo estamos pensando en términos de la seguridad pública, pero en realidad el trabajo con todo lo que tiene que ver con las proporciones, las razones y las tasas nos permiten tomar mejores decisiones en realidad en todo ámbito, ¿no? Bueno, en particular vamos a hablar acá con el centro con todo lo que tiene que ver con seguridad pública. Bien, para poder comparar nosotros necesitamos igualar dos razones, ¿sí? Entonces, para poder hacer esto, nosotros vamos a hablar de las proporciones. ¿Qué es lo que es una proporción? Es una igualdad entre dos razones, ¿no? Donde nosotros tenemos siempre los elementos que se van a llamar extremos y medios. Espérenme un segundito, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos es hacer esa comparación. Entonces, cuando yo hablo de una proporción, igualdad entre dos razones. Acá nosotros vamos a tener elementos que son el elemento A y el elemento B, que forman parte de la primera razón. La podemos pensar el A como el numerador de la primera razón, B como el denominador de la segunda razón, el elemento C y D, que son parte de la segunda, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lee? Uno dice A es a B, como C es a D, ¿sí? Y la propiedad fundamental de las proporciones dice que en toda proporción el producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los medios, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo esta propiedad fundamental a nosotros nos permite trabajar con encontrar algunos datos teniendo otros primero, por un lado, y por otro lado, cómo después ya trabajar o ir a trabajar con todo lo que tiene que ver con la proporcionalidad directa. ¿Se escucha bien? Yo escucho como un eco, no sé si es de mi compu o ¿se escucha bien? Sí, yo escucho bien. Escucho como unas palabritas, quizás sea alguno de los chicos que tiene abierto el micrófono. Bueno, si No sé. pueden silenciarlo, se los agradezco, salvo que obviamente tengan alguna consulta. Bien. Esto que les decía de la propiedad fundamental nos permite resolver el cálculo de cualquier dato desconocido teniendo otros tres, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero encontrar cuál es el valor que falta, puede ser un extremo o un medio, ¿sí? Entonces fíjense, la propiedad fundamental nos dice el producto de los extremos menos 6 por 3 tiene que ser igual a 9 por x, o sea, al producto de los medios, ¿sí? Entonces de esta manera nosotros podemos despejar el valor desconocido, que en este caso es x, entonces menos 3 por 6 me da menos 18 y este 9 que tengo acá voy a dividirlo por 18. De esta manera yo puedo encontrar cuál es el valor faltante. Entonces, esto nos va a permitir calcular cualquier valor desconocido. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Supongamos que para custodiar un evento de 1000 personas necesitamos 40 agentes, o en ese momento se usó una determinada cantidad de agentes. Si se quintuplica la cantidad de personas, ¿cuántos agentes necesitaríamos? Entonces uno puede hacer la proporción de la siguiente manera. 40 agentes por cada 1000 personas igual a la cantidad desconocida, que en este caso es el número de agentes que necesito para 5000 personas, ¿sí? Entonces fíjense de nuevo. ¿Qué vamos a hacer siempre? El producto de los términos que me quedan cruzados, en este caso son los extremos, 40 por 5000, y luego vamos a dividir por 1000. Si ustedes se acuerdan, esto es lo que nosotros hacíamos con la famosa regla de 3, que en realidad el origen de la regla de 3 está en esta relación o en esta propiedad fundamental de las proporciones, ¿sí? O sea, para conocer este valor, ¿qué hago? Multiplico los extremos o medios, en este caso extremos, 40 por 5000 y divido por el otro valor conocido, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, esta cuenta resulta de hacer 40 por 5000 y luego dividir por 1000, ¿sí? Entonces, las proporciones aseguran que haya un equilibrio, digamos, cuando yo necesito planificar, por ejemplo, este tipo de situaciones, ¿sí? Bueno, esto da pie
da lugar a lo que tiene que ver con la proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa es una relación lineal, ¿no? Que nos permite, digamos, tener como criterios para poder avanzar o para poder encontrar, digamos, valores que mantengan una misma relación. Muchas veces, si ustedes se acuerdan, si alguna vez lo vieron, tal vez en la escuela y demás, uno hablaba de que tengo dos cantidades que se están relacionando y cuando una crece, la otra crece. Cuando una decrece, la otra decrece. Pero en realidad el concepto más importante es que estas dos cantidades se van a relacionar en este sentido. Cuando una aumenta, la otra aumenta en la misma proporción. ¿Qué quiere decir esto? Que si una duplica, la otra no puede aumentar un poquitito menos, sino que tiene que duplicar también. Si una disminuye a la mitad, la otra tiene que disminuir a la mitad. O sea, es cierto que cuando una aumenta, la otra aumenta, pero tiene que hacerlo en la misma proporción. ¿Y cómo vamos a saber en qué proporción lo hace? Bueno, de acuerdo a quién, a la constante de proporcionalidad, ¿sí? Que es este valor K, que resulta de hacer la división entre una magnitud y otra, ¿sí? Entonces, una magnitud dividido la otra me da como resultado la constante de proporcionalidad, ¿sí? También nosotros cuando ya veamos la unidad 4 vamos a ver que esta relación de proporcionalidad directa también se puede graficar y nos puede dar información de cómo se va comportando un cierto fenómeno, ¿sí? Entonces, en el caso de recién, que hablamos de qué cantidad de agentes necesitábamos para esos habitantes, ¿se acuerdan? O sea, para el evento. Entonces, si necesito 40 agentes por cada 1000 habitantes, la constante de proporcionalidad es de 0,04, ¿sí? Entonces, si yo tengo, digamos, la cantidad de habitantes, puedo también acá encontrar qué cantidad de agentes necesito usando, digamos, ese cociente, o sea, esa división que nosotros tenemos ahí, ¿sí? En relación a las aplicaciones, tienen que ver con eso, ¿no? Con dimensionar, por ejemplo, los operativos, la cantidad de recursos. Si yo tengo una cantidad de personal destinado, o sea, que puedo cubrir, ya sea un evento, ya sea un operativo y demás, y se sobredimensiona, o sea, o la cantidad de personas que necesito, no sé, asegurar se duplica, lo que voy a tener que hacer es duplicar. Cuando se duplica no hay problema porque es como fácil. Si yo tenía 20 agentes para 100 y se duplica a 200, bueno, voy a necesitar 40, ¿no? Pero ¿qué pasa? Acá lo que nos permite la matemática es encontrar el número justo cuando las cantidades no son exactamente se duplica, sino que aumenta una cantidad, pero que no sea una cantidad exacta. En esos casos, obviamente, hacer los cálculos reales nos da el valor más exacto, ¿sí? También esto de prever las necesidades, o sea, trabajar con una planificación anticipada ante cambios de la demanda, que es un poco lo que les decía, ver cómo aumenta una variable y cómo aumenta el recurso que yo tengo que disponer para trabajar, digamos, con esa variable, ¿no? Y a partir de eso, como siempre, trabajar con criterios de decisión, pero criterios que no vayan en lo que a mí me parece, sino en los datos o respaldándonos en los datos más firmes, ¿sí? ¿Cómo vienen hasta ahí? ¿Se acuerdan de estos conceptos de proporciones? La regla de tres, por ahí, también está relacionada con esto de lo que tiene que ver con la proporcionalidad y demás. Mm. ¿Vienen bien? ¿Se entiende? La verdad, profe, no me acuerdo mucho, perdón, buen día. ¿Cómo La estás? verdad, profe, no me acuerdo mucho de los conceptos de la secundaria, pero sí, algo me voy recordando, algo voy captando. Bueno, igual vamos a tratar de hacer algunos ejemplos. La idea es que puedan incluso interactuar con el material. Ayer me escribió alguien también pidiéndome si podía subir algún videíto de como la resolución de los ejercicios prácticos. Ujú. Si bien no voy a poder subir de todos los ejercicios, pero sí vamos a tratar de subir, sobre todo para jueves o viernes, la resolución de los ejercicios que son como más, digamos, representativos de estos temas.
Pero bueno, calcular una proporción, calcular un porcentaje es algo que sí necesitamos aprender, digamos, ¿no? Así que les voy a dejar esos videitos. Igual también está bueno que vayan interactuando con el material, o sea, el apunte va explicando paso a paso, también hay ejercicios resueltos y ejemplos para que ustedes puedan avanzar en eso, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar un poquitito más con esto que tiene que ver con los porcentajes y con lo que es la variación porcentual. Lo primero que tenemos que hacer es recordar qué es el porcentaje. Siempre para empezar a hablar de esto, nosotros hablamos y hacemos el ejemplo de los sueldos, ¿no? Entonces, si yo les digo, me dieron un aumento de 100.000 pesos, por ejemplo, les voy a decir a ustedes, si les dan un aumento de 100.000 pesos, ¿es mucho o poco? ¿Es mucho o poco un aumento de 100.000 pesos para ustedes? Hoy en día no se podría llegar a decir que es mucho, pero es Claro. un aumento. Sí, no pensemos lo que nos alcanza con 100.000 pesos porque la verdad que muy poco. Pero en realidad, esta cantidad, fíjense que cuando se va a paritarias, o bueno, las veces que hay paritaria, ¿no? Porque a veces eso no sucede, pero cuando se habla de los aumentos de sueldo, nunca se hablan en cantidad de dinero. Porque si yo gano 500 y me aumentan el 100%, eso representa una gran cantidad respecto de mi sueldo base. Ahora, si yo gano 3 millones, que me aumente 100.000 pesos es una cantidad diminuta respecto de lo que yo estoy. Entonces, siempre se lleva a relacionar estas cuestiones con los porcentajes, porque el porcentaje, independientemente de lo que yo gane, o por ejemplo, si yo les digo un aumento de 500.000 pesos, es mucho, y no sé, para el que gana 500 sería duplicar su sueldo, ¿no? Ahora, para el que gana 3 millones es apenas el 15-17%. Entonces, tener esa relación de llevarlo todo al 100% nos permite de nuevo dimensionar si de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, siempre para esto se usan los porcentajes. Entonces, acá vamos a ver tres conceptos que tienen que ver con cosas que nosotros ya vimos, ¿sí? Obviamente, para todas estas cosas ustedes van a usar la calculadora, así que es importante que también la puedan, digamos, puedan trabajar con la calculadora. Eh, el 15% equivale a tomar 15 partes de 100. Si ustedes se acuerdan, las fracciones representaban la parte de un todo, ¿no? O sea, nosotros lo trabajamos de esa manera. Entonces, 15% equivale a tomar 15 partes de 100. Pero este número, 15 sobre 100, yo lo puedo escribir como un decimal, ¿no? Porque son números racionales. Entonces, acuérdense que los racionales los podía escribir como una fracción o como un número decimal. ¿Cómo escribes eso? Dividiendo 15 dividido 100 y me da 0,15, ¿no? Entonces, el 15% de algo equivale a multiplicar 0,15 por la cantidad que yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver si puedo escribir con, aguántenme un segundito, a ver si puedo usar el lápiz acá. ¿Tienen calculadora ahí a mano? Vamos a hacer un cálculo, sí, acá. Vamos a Sí, poner por profe. acá. Ok, bueno, vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que yo quiero calcular, me dicen ahora que voy a tener el 23% de aumento y mi sueldo es 1.320.000, ¿sí? Entonces yo quiero saber cuál es el aumento que voy a tener. Para eso, ¿qué voy a hacer? Este 23%, y esto les sirve, les digo la verdad, más allá de la seguridad y todo, les sirve para todo lo que ustedes quieran hacer, ¿sí? Calcular un porcentaje de una cantidad es multiplicar la expresión decimal por esa cantidad. Entonces, el 23%, ¿quién sería? Esto sería hacer 23 de 100, o sea, hacer, ¿cuánto me da 23 de 100? Yo tengo que hacer acá 23, 0,23. ok. Esperen que ahora. Muy bien. O sea que yo en realidad para hacer esto directamente multiplico 0,23 por 1.320.000. ¿Cuál es el aumento que me van a dar a mí entonces?
¿Cuál es el aumento? 300, 600 Tre- pesos. 330. 300, perdón, 303.600. Ok, 303.600 pesos. O sea, este es el aumento que yo voy a recibir el próximo mes si me aumentan esa cantidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser mi nuevo sueldo? ¿Qué hace la gente muchas veces cuando hay un aumento? Calcula el aumento y después a ese aumento se lo agrega el sueldo. Sí, esa sería una opción. Pero nosotros ahora vamos a hablar de recargos o de disminuciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para calcular, digamos, el porcentaje directo, de nuevo, yo calculo, fíjense en este caso, el 15%, que hago, multiplico 0,15 por 42 y voy a obtener cuál es cuál es la cantidad, digamos, que tengo. A veces digo, bueno, el 20% de los efectivos están enfermos. Bueno, ¿qué cantidad de efectivos hay? Agarras la cantidad total y multiplicas por 0,20 o por 0,2, ¿sí? Dentro de lo que tiene que ver con la distribución de personal, veamos eso. 30% de los agentes están en patrullaje urbano. ¿Qué haces? Este 30% vos lo convertís a decimal y multiplicás por la cantidad de gente que vos tenés, ¿sí? Entonces, fracciones frecuentes que nosotros tenemos, el 50% es un medio, el 25% un cuarto, el 20% un quinto, ¿sí? Y si no conozco las fracciones, directamente, ¿qué hago? Divido el porcentaje que yo quiero calcular por 100 y me va a dar cuál es la expresión decimal para yo poder usar y calcular rápidamente el porcentaje. Alguna gente que hace, multiplica por ese número, divide por 100, pero bueno, la verdad es que es mucho más sencillo directamente encontrar la expresión decimal y a partir de ahí multiplicar por el valor total. ¿Sí? Ok. Veamos entonces cómo calcular esto que yo les decía, que tiene que ver con, voy a borrar esto de acá, con eh, trabajar con un recargo o eh, con una disminución. ¿Sí? Generalmente, para poder encontrar un recargo o una disminución, lo que uno tiene que hacer es encontrar cuál es ese porcentaje que voy a aumentar o a disminuir y sumarlo o restarlo a uno de acuerdo a si es un recargo o si es una disminución, ¿sí? Entonces vamos con el mismo, con la misma idea. El valor final, o sea, lo que yo tengo que hacer va a ser igual al valor inicial por uno. Acá dice más menos. Obviamente que voy a hacer el más cuando es un recargo y voy a hacer el menos cuando es una disminución. Si tengo, por ejemplo, un recargo del 15% sobre un total de 1.500, que la verdad no es nada, el coeficiente de variación que voy a usar es uno más la cantidad este, de ese recargo que yo tengo expresado en tanto por uno. Espérenme un segundo. En tanto por uno expresado en decimal, ¿no? ¿Por qué no me lo deja? Espérenme un segundito que no me toma el lápiz. Ahí está. Entonces, fíjense, pensemos no sé, en los precios de las cosas que pagamos nosotros cuando tenemos, no sé, que pagar con la tarjeta y demás. ¿Sí? ¿Qué dicen? Bueno, si lo llevas con tarjeta, tenés un recargo del 20%. La gente no hace la cuenta, es la verdad. Pero si uno hiciera la cuenta, tendríamos que multiplicar por 1,20 o un recargo del 30%. Tendríamos que multiplicar por 1,30. Incluso los comerciantes, por ejemplo, que de acuerdo a los elementos, a los precios de costo que tienen, si le tienen que agregar el IVA, no sé si ustedes han estado en algún lugar con alguien que tiene negocio, comercio, siempre multiplican por 1,21, ¿no? Porque le agregan a ese valor total el agregado del 21% del IVA. Entonces, fíjense, no hace falta que yo primero saque el total y después lo sume, sino que directamente con la variación porcentual, yo multiplico ese valor inicial, ¿sí? Lo multiplico por el coeficiente de variación. Entonces, pensemos en el recargo, siempre va a ser más de uno. Y cuando yo tengo un descuento o una disminución, va a ser menos de uno. ¿Por qué?
Porque si a mí me hacen un descuento del 10%, ¿sí? ¿Cuánto estoy pagando yo? Cuando digo cuánto, no estoy hablando en relación a qué cantidad, sino qué porcentaje. Si el valor que yo tengo de precio es el 100% y me hacen un descuento del 90%, ¿qué porcentaje estaría pagando yo? Les pregunto a ustedes. ¿Qué porcentaje estaría pagando si me hacen un descuento del 10? ¿Qué porcentaje estaría pagando si me hacen un descuento del 10? Estamos de acuerdo que ya no pago el 100, ¿no? Pagaría el 90% restante, ¿no? El 90. Y si me hacen un descuento del 30%, ¿cuánto pagaría? El 70%. El 70, exactamente. ¿De dónde viene ese 70 o ese 90 que nosotros estamos pensando? De hacer uno menos 0,30 o uno menos 0,10, ¿no? O sea, que es un poco esto. Si a mí me hacen un descuento del 10%, fíjense, cuando yo hago uno menos este 10% expresado en forma decimal, esto me da 0,90. Si yo acá en vez de restar el 10% le restar el 30%, me quedaría uno menos 0,30. ¿Sí? Entonces pagaría acá 0,70. O sea, pagaría el 70%. ¿Sí? Entonces, conocer esto de la variación porcentual nos permite trabajar rápidamente con el cálculo de aumentos o descuentos con una sola cuenta. ¿Sí? Hay otros que hacen, calculan el total, calculan el porcentaje, se lo aumentan o se lo disminuyen, pero realmente teniendo esta noción uno puede hacer la cuenta en un solo paso, ¿sí? Sin mayores cuestiones. Bien, vamos a trabajar ahora con lo que tiene que ver con las tasas y con cómo trabajar esto de las comparaciones, ¿no? Porque en el fondo todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora está relacionado con esto de medir fenómenos que son relativos para comparar territorios, periodos, recursos de manera un poco más objetiva, ¿sí? ¿Por qué está tasas dentro de esto? Porque nosotros vamos a calcular la tasa como una razón, pero siempre multiplicada por una constante que nos facilite la lectura, ¿no? O sea, esta constante generalmente suele ser múltiplos de 10. Por ejemplo, si yo voy a hablar de, no sé, de habitantes, o quiero calcular, no sé, la cantidad de robos de personal, o sea, siempre la tasa me da una relación, pero de acuerdo a una cantidad, ¿no? O sea, no sé, ¿cuántos delitos se sucedieron? Bueno, voy a calcular la cantidad del fenómeno dividido la unidad de referencia y lo voy a multiplicar por esta constante que me va a dar una lectura, ¿no? Así como recién decíamos, que los 100.000 pesos no me da la sensación de que si es mucho o poco, más allá de que nos parezca poco, digo, pero para alguien que gana menos es mucho más. Igual si yo les hubiera dicho 1.000.000 de pesos, ¿es mucho o poco? Sí, 1.000.000 es bueno, pero depende de qué, depende de cuánto ganas vos. De nuevo, si vos ganas 1.000.000 y yo te aumento 1.000.000, es el doble de tu sueldo. Si vos ganás 5.000.000, la verdad es que representa el 20% de tu sueldo. Entonces, ese mucho o poco no puede estar con el número en absoluto, digamos, sino que hay que ver en relación a qué. Entonces, todo lo que tiene que ver con esto de las tasas, de las proporciones, es en relación a qué yo lo estoy midiendo o lo estoy comparando. Entonces, de nuevo, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, usando los valores absolutos, una ciudad pequeña y tengo la cantidad de robos que se suceden en esa ciudad durante este fin de semana, ¿no? Entonces digo, en esta ciudad hubo 300 robos y en esta otra hubo 1.000 robos. ¿Cuál de las dos es más insegura, no? Si voy a poner como indicador la cantidad de robos que hubo por fin de semana. Entonces, en realidad, yo no puedo indicar cuál es solamente con la cantidad de delitos que se sucedieron en ese momento. Porque ¿de qué va a depender? Va a depender de qué cantidad de habitantes tiene una ciudad u otra, ¿no? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo desarrollado. Pero si yo uso la tasa por 100.000 habitantes, en la ciudad pequeña tengo una tasa de 1.200 y en la ciudad grande una tasa de 100, ¿sí? ¿Cómo obtenés esa tasa? Viendo la cantidad de robos que se sucedieron respecto de qué, de la cantidad de habitantes que tiene. Lo vamos a ver en el ejemplo que sigue, ¿sí?
Acá es un ejemplo similar con otros datos. Entonces, supongamos que yo tengo una localidad de 50.000 habitantes, ¿no? Y se sucedieron 500 robos, ¿no? Durante este fin de semana y yo quiero ver qué pasó, por ejemplo, eh, o quiero trabajar con la criminalidad en esa población o durante ese mes, ¿no? O sea, siempre uno tiene que poner en relación a qué. De nuevo, para que los datos sean más certeros, uno tiene que poner en contexto y en relación a qué estoy comparando, ¿sí? Si no, como que carece de sentido. Y uno le hace hablar a los datos cualquier cosa. Pero si uno es fiel a lo que quiere mostrar o evaluar, digamos, tiene que también hacerlo con los datos que presenta. Entonces, fíjense, si yo tengo 50.000 habitantes y 500 robos, ¿qué va a pasar? El cálculo de la tasa siempre va a ser ese cociente entre cantidad, veamos de nuevo la anterior. Fíjense que la fórmula de tasa es cantidad del fenómeno sobre la unidad de referencia. Cuando hablo de unidad de referencia, hablo de la cantidad de habitantes en este caso, y la cantidad de fenómenos o sucesos es lo que va en el numerador. La cantidad de referencia sería como el total dentro de lo que yo estoy comparando. Entonces, ¿qué me daría esto? Me daría 500 dividido 50.000, ¿sí? O sea, cuando hago ese cociente entre 500 dividido 50.000, me da por resultado 1.000. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto me da 1.000, ¿qué cosa? 1.000 robos por cada 100.000 habitantes. 1.000 robos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y en la localidad B hubieron 900 robos, ¿sí? Con una cantidad de 300.000 habitantes. Entonces, fíjense, en valores absolutos, los robos de la localidad B son más grandes que los robos de la localidad A. ¿Estamos? Pero si yo hago el cociente entre 900, cantidad de sucesos, dividido la unidad de referencia, que en este caso es la cantidad de habitantes, cuando hago 900 dividido 300.000, ¿sí? Eso me da como resultado 300. O sea que como yo estoy evaluando por 100.000 habitantes, yo digo, en esta ciudad tengo una tasa de 1.000 robos por cada 100.000 habitantes. Y en esta ciudad B tengo una tasa de 300 robos por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Entonces, fíjense, si nosotros esos datos que tenemos, haciendo nada más que las cuentas, los pasamos a un gráfico comparativo. Fíjense que en este caso, incluso este gráfico comparativo lo podemos hacer con Excel, cargando los datos en la tabla y haciendo que nos genere directamente el gráfico. Uno podría decir, pensando en las tasas, no en cantidad, digamos, específica de robos, sino en la tasa de robos, que la localidad A, ¿no? A pesar de ser más pequeña, es mucho más peligrosa o tiene, digamos, una tasa mayor de robos que la localidad B, ¿sí? Entonces, las tasas son muy importantes, sobre todo en seguridad pública, todo se relaciona con las tasas. Tantos efectivos por cada 100.000 habitantes, no sé, delitos por cada 100.000 habitantes. En general se usa más que nada 100.000 cuando estoy hablando de los habitantes, pero pueden haber otros valores que nosotros vayamos a usar, ¿no? Pero bueno, principalmente lo más importante de esto es entender que hacer esa división de cantidad de eventos o de fenómenos dividido el total sobre el que yo estoy comparando y multiplicar por 100.000 me da una idea de qué está pasando más allá del número absoluto, ¿no? O del número que yo tengo. Entonces, no puedo comparar solamente teniendo los números absolutos, sino que sí o sí tengo que lograr esa comparación encontrando la tasa, ¿no? Que yo obviamente necesite en ese lugar. Entonces, como para diferenciar los conceptos, y poder entender qué es lo que nosotros hicimos. Nosotros hemos visto 4 conceptos importantes. Por un lado, el concepto de razón, que acuérdense que el razón es el cociente entre dos magnitudes, ¿sí? O sea, la razón es una división entre dos magnitudes que son comparables y representan esta relación de A sobre B, ¿sí? La proporción es una igualdad entre dos razones. O sea, para tener una proporción necesito una igualdad donde aparezcan, digamos, dos fracciones, ¿sí? Y para poder trabajar con esto nos importa mucho qué cosa, conocer al menos 3 datos para poder encontrar algún dato que a nosotros este, nos falte, ¿no? De nuevo, acá aparece la proporcionalidad directa y esto nos permite administrar los recursos, ¿sí?
ver cómo, digamos, yo tengo que mover ciertos recursos si aumenta o disminuye la demanda de alguna determinada situación. El porcentaje, en realidad, si uno se pone a pensar, sería una razón en la que yo voy a calcular este resultado multiplicado por 100. O sea, el porcentaje se puede expresar como una parte del todo, entonces yo el porcentaje lo puedo expresar como tanto por ciento, cuando aparece 15%, 10%, o lo puedo expresar como una expresión decimal que corresponde a dividir ese porcentaje dividido 100, y eso me permite también encontrar todos los cálculos rápidamente, ¿no? También para trabajar con el porcentaje y para trabajar con las tasas, la herramienta que generalmente se utiliza un montón, porque lo hace de manera automática, sobre todo cuando hay que trabajar con mucha cantidad de datos, es la herramienta de Excel, ¿sí? Entonces, eso también como para que lo vea. Y dentro de lo que tiene que ver con las tasas, recuerden que las tasas me permiten eh, trabajar con esa razón, pero multiplicada por un factor, que en el caso de las poblaciones generalmente siempre se hace multiplicándolo por 100.000, ¿no? Por cantidad de habitantes, y que eso me permita comparar distintos grupos, ya no por los números absolutos, digamos, sino en relación a la cantidad con la que están siendo comparados, ¿no? Entonces, medir, no sé, la peligrosidad, o la tasa de delitos, o sea, no sé, de distintos barrios, eh, o la tasa de denuncias, o sea, siempre eso es en comparación a distintos lugares o a distintas cantidades, pero ya no con el número absoluto, sino directamente con el número, digamos, la razón multiplicada por 100.000, ¿no? En el caso de las tasas, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá. Hasta el momento no. Tendríamos que ver en la práctica. Bueno, bueno, como les decía recién, yo no sé si han estado ustedes trabajando. En el apunte hay muchas de las actividades son para que ustedes puedan trabajar tanto con la calculadora científica como las hojas de cálculo, o sea, o las hojas de Excel, ¿sí? Una de las cuestiones más importantes que, bueno, la calculadora científica, si bien nosotros hemos repasado, digamos, cómo sumar fracciones, multiplicar y demás, pero es una herramienta de cálculo que nos permite eh, usar los paréntesis, trabajar con cuentas grandes, o sea, siempre va a ser una herramienta fundamental para nosotros. Y la hoja de cálculo, no sé si ustedes se acuerdan, el primer día que nosotros estuvimos trabajando, es muy potente porque yo puedo tener eh, digamos, a armar estructuras para datos que yo necesito colocar, y después esa misma estructura se puede no solo reutilizar, sino que me permite, o sea, trabajar con grandes volúmenes de datos, ¿sí? Y automatizar esas tareas. O sea, si yo necesito sacar la tasa todos los meses, entonces armo una planilla de cálculo y después esa planilla la replico para enero, febrero, marzo, abril, y lo único que voy haciendo es cargar los datos que van surgiendo en cada uno de esos meses. Entonces, todo lo que tiene que ver con las funciones de Excel, armar los gráficos representativos a partir de los datos, porque a veces los números, uno mira los números y no me dan tanta información, y los gráficos son mucho mejores para representar la información de forma rápida, ¿no? Entonces Excel me permite hacer todo eso en una sola cosa, ¿no? Entonces, cargo los datos, no sé, puedo obtener con una fórmula la tasa, después de obtener con una fórmula la tasa puedo hacer un gráfico representativo, ¿sí? Y con todas esas herramientas yo puedo, digamos, justificar o fundamentar decisiones que estoy tomando, o a partir de esos datos tomar, digamos, decisiones, pero con algún tipo de fundamento, ¿no? Eh, bueno, dentro de lo que tiene que ver con la seguridad pública, esto de identificar zonas por ahí más calientes o más peligrosas, digamos, de acuerdo a las tasas reales, como les decía recién, no solo con los números absolutos. Em, Incluso demostrar con los datos si alguna política está sirviendo o no, ¿sí? Porque a veces dicen, me parece que acá estuvo mejor, o sea, digamos, todo lo que es subjetivo carece de fundamento para tomar decisiones fundamentadas.
Entonces, tener los datos nos permite decir, aunque parezca esto, en realidad está pasando otra cosa. Parece que está más tranquilo el barrio, pero resulta que cuando voy y veo las tasas de denuncias, por ejemplo, o de delitos, se mantiene o es mayor que en el mes anterior. Entonces, esa sensación que yo tengo, la tengo que comparar, o sea, la tengo que revisar no con las sensaciones, sino con los datos que me ofrece, bueno, algunas de las situaciones que yo quiero evaluar, ¿no? Y lo último tiene que ver con esto de asignar los recursos de manera más efectiva, ¿no? Ya sea los presupuestos, ya sea por cantidad de personas, etcétera. O sea, realmente asignar, tener una buena asignación de recursos es una de las cosas más importantes, sobre todo cuando uno ya empieza a estar en algunos puestos de liderazgo, ¿no? Eh, bueno, por si están haciendo la licenciatura, imagino que aspiran a esos puestos y, bueno, tomar decisiones estando en algún lugar necesita también que esa decisión esté fundamentada en un dato real y concreto, ¿sí? Entonces, fíjense que todos estos cuatro conceptos que nosotros vimos y revisamos, en realidad tienen un sentido y se relacionan con lo que ustedes van, digamos, a seguir trabajando en el resto de la carrera. Muy bien.